Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Desde 1945, con la victoria de los aliados frente al nazismo, en el caso de Occidente y en el Oriente de la derrota de los japoneses, se creó una nueva justicia penal internacional que fueron los tribunales de Nuremberg y de Tokio, y después, naturalmente, los de Yugoslavia y Ruanda por grandes delitos contra la humanidad, que culminó en la Corte Penal Internacional. Pero, por supuesto, eran épocas también de conflictos y de guerra. Era la época de la bipolaridad. Estados Unidos y Rusia manejaban a su criterio el mundo. Vimos lo que fue la guerra, por ejemplo, en Vietnam, o los conflictos anteriores en China y también en el caso de Corea del Sur y Corea del Norte. Problemas en todas partes donde estaban o Moscú o China, pero también en el caso de Estados Unidos presente en muchas de las situaciones, guerras, conflictos, golpes de Estado, y una guerrilla que fue apareciendo dentro de esa visión marxista del poder, que se especializó sobre todo en África y en América Latina. Vivimos la guerrilla en América Latina. Venezuela, gracias al presidente Caldera, hubo la amnistía y se incorporaron muchos de estos guerrilleros a la vida política, como debe ser. Y en Colombia, precisamente, Petro ha dado el ejemplo y avanzando directamente para llegar a un acuerdo de paz con los grupos insurgentes, no solamente de la FARC, sino también del ELN, y es lo que ha hecho precisamente que Gustavo Petro reciba en Bogotá a los jefes rebeldes negociadores de la guerrilla, pero del ELN, en un inédito encuentro en la capital colombiana entre el gobierno y los comandantes rebeldes que desde noviembre habían llegado a un acuerdo para tener paz en ese país y aplicar lo que llaman los internacionalistas el derecho humanitario y los derechos humanos, y sobre todo incorporarse a la vida política y social de Colombia. Inédito encuentro entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. El presidente Gustavo Petro recibió el jueves a los jefes negociadores en Bogotá en coincidencia con el inicio de un cese al fuego que estará vigente por 6 meses y que frenará otros delitos como el secuestro. Para nosotros es muy significativo en un evento como este tener al presidente de la República. Valoramos su presencia y entendemos ese como su compromiso con el proceso de paz, que lo creemos de buena fe y buena voluntad y enaltece este proceso. Beltrán dijo que no ha visitado la capital en 31 años. Vivió en clandestinidad en Colombia y desde 2018 reside la mayor parte del tiempo en Cuba, donde se instaló la cúpula guerrillera como parte del proceso de paz. Nunca antes para nosotros habíamos tenido la oportunidad de, en un proceso de paz como este, tener un Consejo Nacional de Participación como el que tenemos acá. Eso para nosotros es histórico. La reunión se celebró ante cientos de indígenas y campesinos con bastones de mando, miembros de organizaciones civiles, representantes de empresarios y militares. Es necesario silenciar los fusiles, pero es también necesario silenciar los egos, los odios, el yoyismo. Llegó el momento de colocarse en el zapato del otro y la otra para entender que Colombia es diversa. Petro retomó los acercamientos en noviembre de 2022 con la intención de lograr una paz definitiva con la organización insurgente nacida en 1964. Me parece que quienes surgieron en el 64 como rebeldes, en otras generaciones hoy, deben estar aquí, al lado de la vida, al lado de su pueblo, al lado de las transformaciones. Es la hora. Así que bienvenidos a la paz. El periodo de cese al fuego contará con la verificación de las Naciones Unidas. Petro también dialoga con disidentes de las FARC que dejaron las armas o las retomaron y con otros grupos paramilitares y pandillas aún en actividad. Como lo decía la vicepresidenta de Colombia, y es importante aplicarlo en toda América Latina, el hecho de que vaya un proceso de paz exige la negociación. Es lo que pasa en muchos países donde hay divisiones entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, problemas con el pueblo, a nivel de resultados de elecciones, procesos electorales. Hay que ponerse siempre en función del otro para entender el diálogo y la paz. Y el presidente Petro es un ejemplo de un hombre que viene de la guerrilla precisamente y llega a la vida política y llega al poder, y ahora ha llamado al diálogo necesario, como está pasando también en estos momentos. Se está proponiendo a Arabia Saudita reunir allí a unos 30, 40 países para hablar de paz entre Ucrania y Rusia. Es decir, el diálogo se impone y la negociación,
Y así también en la política interna hay que llegar a ser como los europeos, democracias funcionales, donde hay elecciones, donde hay alternabilidad y donde no hay ningún problema para aceptar una derrota. Precisamente es lo que le ha hecho difícil muchas veces en muchos gobiernos el entregar el poder. Por eso allí en Estados Unidos el presidente Donald Trump afirmó que es un opositor político víctima de una persecución tras declararse no culpable por la conspiración para alterar los resultados en las elecciones del 2020 ante una corte de Washington, pero allí en el fondo lo que hay es eso, precisamente una visión muy particular que tenía Trump de la potencia de Estados Unidos, de dejar lo multilateral y de seguir una línea muy conservadora que el pueblo norteamericano rechazó cuando eligió a John Biden. Veamos la nota desde Washington. El expresidente estadounidense Donald Trump, candidato favorito entre los republicanos para las presidenciales de 2024, se declaró no culpable de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020. Al comparecer el jueves ante una corte de Washington, Trump se dijo no culpable, después de que la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya le leyera los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith. La magistrada le recordó la pena a la que se expone, que puede ser de cárcel. En un texto de 45 páginas, el fiscal Smith lo acusa de socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el conteo de votos en las presidenciales, una inculpación inédita y especialmente grave, dado a que en aquel entonces Trump era presidente en ejercicio. La fiscalía afirma que actuó con otras 6 personas, a las que no cita. Trump dijo que es un opositor político, víctima de una persecución. Cuando miras lo que está pasando, esto es una persecución de un oponente político. Se suponía que esto nunca sucedería en Estados Unidos. Esta es una persecución de la persona que está liderando por números muy sustanciales en las primarias republicanas y liderando a Biden por mucho. Entonces, si no puedes vencerlo, lo persigues o lo procesas. No podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos. Muchas gracias. Ya había acusado horas antes en su plataforma Truth Social a Joe Biden, con quien podría volver a medirse en las urnas el año que viene, de haber ordenado al Departamento de Justicia que le atribuya tantos delitos como se puedan inventar y de instrumentalización sin precedentes de la justicia. La próxima visita para determinar la fecha del juicio será el 28 de agosto. La presidirá la jueza federal Tanya Chutkan, quien ya falló contra él en un caso en 2021. La sede del Congreso de Estados Unidos fue asaltada por cientos de partidarios de Trump el 6 de enero de 2021, en su afán por impedir que se certificara la victoria de Biden. En Estados Unidos hay una situación como esta donde un presidente no acepta la derrota y como muchos gobiernos autoritarios quiere imponer precisamente su criterio, su modelo político y hasta ahora en el partido tiene posibilidad de ser elegido candidato, pero es difícil porque la justicia tiene su camino y es posible que lo condenen, no tanto por los delitos de carácter personal, sino por uno que es muy grave en los Estados Unidos, que ningún presidente nunca había tratado de desconocer su derrota o de su partido. Hay antecedentes de presidentes que perdieron el poder y su partido también, y hay alternabilidad. Eso es producto de una actitud autoritaria e impositiva que ha tenido el presidente Trump, pero que veremos precisamente otros razonamientos de fondo. Por eso dedicamos hoy, antes de la entrevista, un análisis en profundidad sobre lo que está pasando con la candidatura del presidente Trump y el peligro que tiene porque, según ellos, la mayoría de los Estados Unidos, Trump atacó al sistema en el corazón al querer desconocer unas elecciones y al querer seguir siendo presidente cuando el pueblo ha dicho que no, de acuerdo al sistema electoral norteamericano y a la propia Constitución. Veamos. Uno de los principios más importantes de Estados Unidos en el largo ejercicio histórico de la democracia y después de su primera constitución es la separación de los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Por primera vez en toda la historia de Estados Unidos se juzga a uno de los que ocuparon la presidencia, imputado entre otros delitos por haber intentado cambiar el resultado de las elecciones del 2020. Esta acusación se conoció con los señalamientos de 4 graves responsabilidades. 1, conspiración para defraudar al gobierno. 2, conspiración para obstruir el procedimiento oficial. 3, la confirmación en el Congreso de la victoria de Joe Biden y estar al margen de la ley, de los procesos previstos en la Constitución y particularmente en los procesos electorales. Ayer el expresidente Trump asistió a los tribunales en Washington,
donde aceptó y se declaró no culpable, y señaló que era un día muy triste para Estados Unidos antes de regresar en una corta declaración a su residencia en New Jersey. Su esposa, Melania Trump, ha mantenido un perfil en medio de la tormenta de bajo nivel. Por tercera vez se presentan cargos penales contra el expresidente de la justicia de Estados Unidos que ponen en peligro la presidencia futura si es que él aspira y gana la nominación en su partido republicano. Como lo señala el New York Times, en abril se le acusó en Manhattan de más de 30 delitos relacionados con falsificación de documentos para encubrir el pago a una actriz porno. En junio, un gran jurado federal le imputó 37 delitos vinculados con los documentos clasificados que retuvo después de dejar la presidencia. El mes pasado se añadieron otros 3 delitos en este caso. En el estado de Georgia ya se había adelantado cargos por intervenir para revertir su derrota electoral. Por ahora, el expresidente puede postularse a la presidencia y sigue siendo el favorito entre los precandidatos del Partido Republicano. Pero es posible que la acusación penal le impida llegar de nuevo a la Casa Blanca. La acusación más grave es que en una república democrática como los Estados Unidos, un mandatario pueda estar al margen de la decisión de los votantes que en las urnas habían dicho lo contrario. Otros presidentes anteriores habían sido juzgados con otro tipo de delitos, pero nunca el desconocimiento de la voluntad popular. En 236 años de la democracia de Estados Unidos, ningún presidente ha sido acusado de violar la voluntad popular y que ha conspirado para quedarse en el poder con un plan de engaños y intimidación y la violencia, como lo vimos en los pasillos del Congreso. Para muchos, esa actitud de Trump antidemocrática es parecida a lo que ocurre en otros países y otras democracias ficticias donde hay golpes de Estado o presidentes que se niegan a entregar el poder, impulsado desde el gobierno con mentiras y afirmaciones equivocadas. Las 45 páginas del fiscal Smith y los 4 cargos señalados, el más grave es el evitar dar la verdad y de pretender desconocer el resultado de las elecciones. Ya la indagatoria del Congreso había terminado el 6 de enero del 2021 y muchos de ellos desde antes se venían señalando. En la doctrina estadounidense siempre estaba establecido la transmisión pacífica del poder y la transparencia en los resultados electorales. Ya Ronald Reagan había advertido el pecado que sería para la política no entregar el poder pacíficamente a quien lo gane en elecciones claras y transparentes. Por ahora, la defensa de Trump y sus partidarios es eminentemente política, pero en lo jurídico